Cuando estoy en la Argentina y que vivo acá, sobre todo en el campo, me dicen el francés. Cuando estoy en Francia, que también vivo en el campo, me dicen el argentino. Así que, bueno, eso son la percepción que los demás tienen de mí. Yo en el medio me siento bien, tanto en Francia como en la Argentina. Y voy a tomar otro ejemplo de otro país, que por ejemplo la India, donde me siento bien también. Y la India tiene varias culturas diferentes. Lo mismo pasa con Argentina, entre Patagonia, norte, la cultura porteña, etc. Lo mismo pasa en las diferentes regiones de Francia. Tengo elementos que vienen de una parte y de otra parte y que también agrego de mis viajes en otros lugares. Es muy difícil definir con precisión la creatividad, el mecanismo de la creatividad. Pienso que ahí hay un misterio. Uno no es totalmente hacedor de su creación, porque depende del momento. Depende, si uno está cansado y deja de escribir a la 1 de la mañana, el día siguiente lo que escribirá para seguir el mismo hilo de la misma novela o el mismo cuento no será el mismo que si hubiera querido seguir hasta las 2 o las 3 de la misma noche. No será la misma escritura, no será la misma cosa. Y eso es inevitable, vamos cambiando constantemente. Eso es la belleza de la vida, también ese movimiento, pero también hace parte del misterio de la creatividad. Siempre hay que elegir, cuando uno va creando, entre varias pistas, no solamente 2, sino varias. ¿Cuál palabra elijo aquí en este momento? ¿Cómo armo la frase? ¿Cómo sigo la historia? Aunque tengo un plano bien hecho de todo, no es suficiente. Por ejemplo, en mi novela Pasar las fronteras, surge una abuela. Esa abuela tenía un rol al principio, no sé, una página, 2, y ocupó todo un capítulo. ¿Por qué? No lo sé. Es imposible que yo pueda destejer la trama de cómo vino y cómo fue. Así que no me preocupa mucho el tema del lugar para escribir. Sí, mi idioma de creación es el francés. Aunque pueda escribir en inglés o en castellano, no tengo la misma pasta. No tengo mi personalidad no se expresa de la misma forma. Se expresa, es un idioma práctico, es un idioma eficiente, mi inglés y mi castellano. No es un idioma que tiene mi firma, la firma de mi personalidad, de mi esencia. El tema que es subyacente a todo lo que escribo es el destino. El destino del ser humano, el destino de nosotros como grupo de civilización, el destino de nuestro planeta, es el destino. Para mí es un tema fundamental y los diferentes protagonistas en mis obras viven eso. Entonces yo trato de cuestionar el tema fundamental del destino a través de sus vidas. O ellos mismos a veces toman una autonomía, porque los personajes toman a veces autonomía. Me cuestionan a mí de mi propio destino. Es decir, hay una ida y vuelta entre los personajes de una obra y el creador de esos mismos personajes. Eso es un tema. El segundo tema que podría yo decir fundamental es el tema de la relación humana entre los varios protagonistas y ellos a su vez con los demás, es decir, el otro.
podría definir el segundo tema como el otro, la alteridad. Entonces, hay otro tema también que se vincula, que es la relación que tienen los personajes con ellos mismos y con el entorno. Es decir, en una palabra, el sentido de su vida. Recorremos todos un camino. ¿Cuál es el sentido de ese camino? En realidad ese libro es muy poca ficción. No es un relato fiel, milímetro por milímetro. No obstante, esperé que mi amigo no estuviera más en la tierra con nosotros. Y esperé también que, como 20 años antes de escribir ese libro, porque no quería que esto fuera mal interpretado por gente de su familia o herir a gente cercana a él también. Si interpreté bien o no lo que él vivió, imposible estar seguro de esto. Pienso que cada uno tiene su secreto, es decir, su intimidad profunda. Muy difícil para a un gran amigo de percibir 100% de esa realidad íntima del ser. Pero pienso que durante esos 8 años que duró su enfermedad y su lucha contra la enfermedad, nos vimos muchísimo. Él vino mucho a casa a vivir. Estuvimos muy cercanos. Y puedo pensar que estoy cerca de lo que él vivió. Pero mi propósito no era de describir lo que él vivió. Mi propósito era de plantear la problemática de esa enfermedad y cómo uno podía reaccionar positivamente ante tal drama, ante tal tragedia. Él agarró su enfermedad a una cierta etapa de su vida en la cual la muerte era terrible. Y terminó, después de 8 años, en convertir su propia muerte en un renacimiento, en otro plano, evidentemente. Pero eso era el sentido de mi libro, mostrar que esa transformación era posible. Es un tema fundamental. Es como la guerra. Uno no puede saber si el miedo ante una situación de alto peligro, de guerra, uno lo vive bien o lo vive mal. Uno lo supera o se desploma. Uno no lo puede saber antes de estar dentro de la situación. Lo mismo opino con la muerte. Evidentemente uno se hace todo un panorama de eso y supongo que uno siempre tiene miedo a la muerte. Pienso que es natural en el ser humano. Pero depende mucho de lo que uno cree. Si uno cree que todo se termina a la muerte, evidentemente es un miedo enorme. Si uno piensa que algo de uno mismo, que yo llamaría el alma, sobrevive a todas las muertes que tuvimos y que tenemos varias vidas, en lo cual yo creo, en ese momento ya cambia el miedo a la muerte. Es otro enfoque, es otra manera de percibir ese pasaje. Porque para mí es una puerta que se abre, uno va del otro lado y esa puerta se cierra. No es más que eso. Eso lo digo ahora. Cumplí recién 80 años. Pero no sé y no puedo asegurar y no puedo saber si en el momento mismo de mi muerte reaccionaré lo mismo. Es imposible. Yo pienso que ahí ya es el misterio de cómo es uno y conocerse a sí mismo
es una tarea, pero no sé realmente si en la situación extrema esa uno puede decir realmente lo que va a pasar. En cuanto a editorial de El Cangrejo y el Alba, fue totalmente un fracaso. Y ni siquiera salió el libro en ninguna librería, no tuvo ninguna publicidad. Y yo tuve que comprar 400 ejemplares a la editorial de mi propio bolsillo. Así que esto fue un fracaso. Y cuando intenté reimprimirlo, ninguna editorial me lo quiso tomar. Y no vuelven a publicar eso y no les interesa, siempre hay algo nuevo. Y mucha gente le gustó mucho esa novela. Y realmente ya ni siquiera yo tengo un ejemplar ahora. La tengo en mi computadora, pero no tengo ni un ejemplar papel. Y así fue. Fue entonces un fracaso editorial y un fracaso en cuanto a... Pero no fue un fracaso en sí, porque para mí era algo importante. Yo se lo debía a mi amigo Rafa y pienso que él está contento con la novela, en otro plano, evidentemente. Camina sin escuchar nada, solo oyendo los latidos sordos y agitados de su corazón, sin ver nada, excepto una luz de sol que incendia la calle. Llega al puerto, se adelanta al muelle. A su final, nada, sino él mismo ante el mar destellante de luz. Solo. Ni horizonte, ni cielo. Esa blancura seguidora del verano que convierte todo en inciertos. Inciertos. Parado al borde extremo del muelle, oscila. El corazón no late más. El ruido del oleaje le llega amortiguado como en los sueños. Únicamente el olor del mar lo detiene, arraiga sus pies al cemento. ¿Dónde se encuentra? Actualmente estoy escribiendo mi 7ª novela y al mismo tiempo estoy haciendo un relato de algo muy particular. Entonces, la 7ª novela también es muy particular porque rompe con todos mis escritos anteriores y la otra cosa que estoy escribiendo también es muy diferente. Esta 7ª novela será muy corta, 110 páginas. Y es una novela simbólica. Significa que cuenta una historia de un grupo de gente en un país que puede ser cualquiera, en una época que es muy remota, pero dentro de la cual se presentan todas las situaciones, o no todas, porque es imposible, pero muchísimas situaciones que enfrenta el ser humano hoy y antes y antaño. Es decir, todo lo que para mí es esencial, es fundamental y que finalmente caracteriza al ser humano. Esta es esa novela muy breve, digamos. Y la otra cosa que estoy escribiendo es una interrogación, es un poco un ensayo, una descripción. ¿Cuál es realmente el sentido de vivir hoy? Porque hubo recién, y todavía estamos adentro, unas situaciones totalmente diferentes, muy conflictivas, muy desarraigadoras,
muy impactantes para muchos. Y no creo que nadie no cambió frente a eso, excepto si uno pertenece a un pueblito arriba de la montaña en el Nepal, tal vez, pero en la vida que conocemos nosotros impactó muy fuerte a todo el mundo. Entonces la pregunta, la manera es viviendo eso, pero no tampoco no hacer una filosofía de cuarta con unas cositas. No es eso, es la interrogación. La interrogación que siempre es la misma, fundamentalmente hacia dónde vamos. Y somos realmente nosotros capaces de influir o no influimos. O esto llega y lo tenemos que aceptar. Entonces, es un tema al mismo tiempo de rol, aceptación y qué postura y qué sentido tiene todo eso. Eso es la otra cosa en la cual estoy trabajando ahora. Pero ahora yo cambié el sistema de tiempo, no estoy apurado, voy a mi ritmo lento, más bien lento.